Buenos días, hermanos. Nuevamente es un privilegio estar juntos haciendo un resumen de la Parashá. En esta ocasión estamos haciendo el resumen de la Parashá Vaera, que es la segunda del libro de Éxodo, que comenzamos a estudiar la semana pasada. En esta semana logramos ver cómo el Señor se le apareció a Moisés, y Moisés fue comisionado para ir delante del faraón y darle el mensaje contundente de parte de Elohim, del Dios de justicia, del Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que me pueda celebrar fiesta en el desierto. Otras versiones dicen para que pueda adorarme en el desierto. Realmente ese es el llamado que todos tenemos. Cuando somos libres, nuestro deber es adorar en el desierto. No importa todas las vicisitudes y problemas que tengamos en él. Nuestra misión siempre es, al ser liberados por la sangre del Cordero, ir y celebrar fiesta o adoración a nuestro Dios. Cuando oyó esto, la petición de Dios a Moisés por parte de Faraón, este rechazó la petición y además impuso decretos en que hacía que los israelitas fueran más forzados y más llenos de trabajo, y eso lo que hizo es aumentar su sufrimiento. Entonces Moisés apeló al Señor, reafirmándole que el faraón eventualmente cedería a la causa de la mano fuerte del poder de Dios, actuando a favor de su pueblo. El Señor oye a Moisés, hablándole y pidiéndole que tenga misericordia. Y eso es bueno que lo escudriñemos en el capítulo 5, al final. En el versículo 22, y dice: entonces se volvió Moisés al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho ese mal a este pueblo cuando ellos fueron endurecidos con más trabajo? ¿Por qué me enviaste?, le pregunta Moisés a su Dios. Pero pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Esas son las palabras con las que Moisés termina. Y el Señor le contesta lo que acababa de decir anteriormente. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que le haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Es bueno que llevemos eso en nuestra mente para cuando lleguemos al momento en que Faraón va a hacer que el pueblo se vaya, casi que los echa, no casi, los echa de la tierra de Egipto, después de que los quería tener aprisionados como sus esclavos para siempre. Y en Éxodo 6:2 es donde empieza nuestra parashá y dice, continúa hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, yo soy Yahvé, le está diciendo. Y en el versículo 3 dice: y me aparecí, así se llama nuestra parashá, me aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Y así es como comenzamos nuestra parashá de esta semana, en la que he revelado el nombre de Yahvé. Sobre eso hay varias dudas que salen a flote en estos versículos, debido a que en otros pasajes en Génesis, aun cuando Dios se manifiesta y tiene comunión con los patriarcas más conocidos, con Abraham, Isaac y Jacob, pues el nombre de Yahvé en la Biblia aparece. Por ejemplo, podemos ir a Génesis 12, 7, 8, para que podamos examinar un poco. Allí, pues, aparece la palabra de Yahvé. Génesis 12, 7 y 8. Dice así: y Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Y también podemos ver esto en Génesis 26, 25. Allí está hablando con otro personaje. Vaya conmigo a Génesis 26, 25.
Y dice así. Y el Señor, Yahvé, desde el 24, y Yahvé se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham. No temas, porque yo soy contigo y te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor, de Yahvé, y plantó allí su tienda. Y allá abrieron los siervos de Isaac un pozo. Ahí está hablando con Isaac. Y por último podemos examinarlo con Jacob. Y con Jacob aparece en Génesis 28:16. Dice Génesis 28:16 de esta forma. Despertó Jacob de su sueño. Ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Así que esto causa este versículo 3 de Éxodo capítulo 6, causa pues a ciertas personas confusión, porque dice que se le apareció a Abraham, Isaac y Jacob como Dios todopoderoso, mas por el nombre Yahvé no se dio a conocer a ellos. Y entonces ya vimos que sí lo conocieron por su nombre, pero aquí vamos a aclarar una cosa. Aquí dice en estos versículos que se les reveló, que se les apareció, pero en algunas versiones dice conocer, y esa es la traducción correcta. Cuando se habla de conocer, se traduce como revelar, pero revelar de forma profunda. Es decir, que se puede tener la traducción, si queremos llamarlo de una forma, de la verdad o de lo que se quiere transmitir. Es decir, que Yahvé no se dio a conocer a los patriarcas en toda la expresión de su nombre, sino que lo hizo como el Shaddai, o el Todopoderoso, o el Todosuficiente, o también llamado el Dios de la montaña, y se asocia con suficiencia. El Shaddai viene de la misma palabra de Dai y de ser suficiente. De allí también viene la palabra Dayenu, que nosotros cantamos en la fiesta de Pascua, cuando Israel es liberado, y decimos muchos proclamas, si queremos llamarle de alguna forma, diciendo, si el Señor solo nos hubiera sacado de Egipto, Dayenu, suficiente. Si el Señor solo nos hubiera abierto el mar rojo, Dayenu. Y terminamos con el Dayenu más grande de todos. Si el Señor solo nos hubiera dado al Mesías Yeshua, al libertador, Dayenu, es suficiente. Es decir, que Dios es suficiente cuando hace algo, o cuando nosotros consideramos que hemos sido más que bendecidos por nuestro Señor. Como les decía, la suficiencia de Dios, que es Dai, se asocia con cuidar, nutrir y preservar. Y lo podemos aplicar a la simiente de Abraham, que es los ejemplos que pusimos, porque eso es lo que Dios le dice. Y yo no me revelé quizás como con mi nombre completo en toda su extensión a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Pero a ti te estoy revelando todo mi nombre. Es decir, que Dios está a punto de ser revelado a la nación de Israel en plena esclavitud de Egipto, como ninguno de los patriarcas lo conoció, como el libertador de la esclavitud, como aquel que se acuerda del pacto, aquel que está dispuesto a tener compasión por sus escogidos. Es tradicionalmente entendido que el nombre sagrado de Yahvé está asociado a los atributos de compasión y ternura que Dios manifiesta a sus escogidos. Nosotros les hemos conocido como Yeshua, pero en realidad Yahvé nos dio a Yeshua y se compadeció de nosotros y con ternura nos manifestó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos obtener la bendición de Abraham y la promesa a él más grande. En ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Por eso es que el libro de Génesis es más bien el preámbulo para el libro de Éxodo. No podíamos entender a cabalidad Éxodo si no hubiéramos estudiado Génesis. Y esa podríamos decir, Éxodo es una continuación del libro de Génesis, del cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas, en varios sentidos. A lo largo de la Torá vamos a ir viendo cómo Dios va cumpliendo las promesas que le hizo a su amigo y a sus dos descendientes principales, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál es la diferencia entre Yahvé y Elohim? Pues los dos nombres van a salir en esta parashá, bien grandes. El nombre de Elohim también es parte importante de la liberación de Israel, en referencia a la forma en que Dios sería conocido entre los egipcios, como lo hará desde esta porción, cuando empiezan las plagas, hasta el paso del Mar Rojo, cuando su pueblo es liberado de la opresión de los egipcios. Elohim revela los atributos de justicia y trascendencia, y también muestra la mano fuerte de Dios actuando a favor de Israel. Cuando el Señor hace justicia con nosotros, a nosotros se nos manifiesta como el Dios de ternura, el Dios que hace milagros por nosotros y se compadece de acuerdo a su misericordia, pero la persona que ha actuado en mal contra nosotros, lo que conoce es al Dios Elohim, que hace justicia al pueblo que él ha llamado como suyo. El nombre de Yahvé, que por cierto tiene varias letras en común con el nombre de Yeshua, es más profundo y revela la cercanía de Dios con sus amados. Dios nos ama y ama a cada uno de una forma extraordinaria y profunda. De hecho, somos el deleite de su corazón. Se regocija con nosotros con cánticos, dice la palabra. De esa forma Él nos ama. El nombre Yahvé es el nombre propio de Dios. Y por ejemplo, el Shaddai revela los atributos de Yahvé que lleva en su seno a su pueblo y lo sustenta. Y eso es lo que más que todo experimentaron Abraham, Isaac y Jacob. Lo llevó en su seno y fue su Dios en todas sus travesías. Y Dios les hizo promesas que no les ha hecho a nadie en este mundo y que poco a poco se van cumpliendo. De hecho, hasta ahora, todavía las promesas de Dios a esos tres siervos se ven en su pueblo, en Israel y en nuestra vida también. De acuerdo con la mayoría de los sabios de la Torá, el nombre Yahvé está directamente revelado en la actividad compasiva y redentiva de Yahvé, especialmente en relación al éxodo de Egipto. De hecho, yo soy Yahvé está directamente conectado con la revelación personal y la liberación dada a los esclavos israelitas. ¿De dónde sacamos eso? Veamos Éxodo 6, del 6 al 8. Por favor, vayan conmigo a Éxodo 6, del 6 al 8. Y dice así: Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y yo os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Por eso les digo que aún en estos tiempos estamos viendo las promesas de Dios hechas a sus tres siervos, que básicamente fueron la repetición de Abraham, las promesas de Abraham repetidas a Isaac y repetidas también a Jacob, como estudiamos en el libro de Génesis. Si nos vamos a Romanos 9:15, vamos a encontrar otra cosa grande. Vámonos a Romanos 9:15 y dice así: porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Por qué se lo dijo a Moisés? Porque Dios está actuando con misericordia con su pueblo y con la compasión que había jurado a sus
siervos, Abraham, Isaac y Jacob. Y en Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, por eso mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, para que el nombre de Elohim sea proclamado por toda la tierra. Y aquí vamos a ver que con el que tiene que Dios quiere tener misericordia, la tiene, y el que quiere endurece, como dice Romanos 9:18. Vamos más adelante en esto. Yo, Yahvé, os sacaré. Miren, vamos a examinar estos versículos. Vuelvo a repetirlo. Dice Éxodo 6, del 6 al 8. Por tanto, di a los hijos de Israel. Aquí viene la primera acción o palabra dicha por Yahvé en relación al pueblo de Egipto que está en ese momento bajo la opresión egipcia. Examinemos esa. Os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, yo Yahvé. De acuerdo con un Midrash, la opresión de la esclavitud terminó en Rosh Hashanah, 6 meses antes de que ocurriera el éxodo, en el 15 de Nisan. La palabra traducida como cargas aquí es también la que puede usarse a tolerancia o aceptación en relación al estado psicológico de ser esclavo. Es decir, no solo los iba a sacar físicamente, sino que los iba a sacar de su letargo o la aceptación de su esclavitud que tenían pues en sus mentes por tanto tiempo bajo esa opresión que ejercía el faraón. Y nosotros también podemos experimentar eso a veces. Oramos y oramos porque seamos liberados de cierta carga y después como que nos acomodamos y ni modo, vamos a sufrir con eso. Pero el Señor siempre se acordó o se acuerda de que nosotros hemos orado por esto y al final el Señor hace justicia como lo hizo con los egipcios. El Señor entonces liberaría al pueblo no solo de la esclavitud física, sino de su condición mental, de subyugación y de miedo. Yo acabo de pasar por una situación que podríamos ponerla de ejemplo. Bueno, lo otro que le dice en los versículos del 6 a 8 dice, yo Yahvé los libraré, os libraré de su esclavitud. Se refiere a la libertad física y el escape de Israel. Si se fijan, hay dos, la libertad espiritual, os sacaré debajo de las cargas de Egipto. Por eso es que suena como que os sacaré debajo de las cargas de los egipcios y os libraré. Si lo sacaré debajo de las cargas, lo ha librado. Pero ahí hay dos connotaciones. Sacarlo de las cargas de su esclavitud espiritual, que lo va a ir haciendo en una forma paulatina en el desierto, porque todavía, como vemos varias veces, ellos tienen espíritu de esclavo, y esta se refiere a la libertad física, os libraré de su esclavitud, y el escape de Israel del perverso Egipto y de sus costumbres. De hecho, así somos nosotros, vamos con los miedos del mundo y no somos completamente libres, aún no somos completamente libres, pero el Señor en nuestro caminar, en nuestro propio desierto, nos va dando la libertad del perverso Egipto y de sus costumbres y la libertad física. Por ejemplo, ya no participamos de la carne, ya no nos gustan las obras de la carne, y si tal vez nos gustan unas, pero otras las desechamos completamente porque vamos en un proceso de liberación de nuestro propio Egipto. Además dice, yo Yahvé os redimiré con brazo extendido y juicio grande. Esto, pues sin lugar a dudas, se refiere a las plagas y especialmente al sacrificio de Pesaj o de Pascua, con brazo extendido y el juicio grande, el juicio que iba a pasar sobre los egipcios, pero del que iban a ser librados los israelitas por la sangre de un cordero. Y además dice, os tomaré por pueblo mío y seré vuestro Elohim. Esto se refiere a la adopción de Israel como la nación particular de Dios, al otorgamiento de su Torá y al cumplimiento del pacto con Abraham.
Vuelvo a Génesis 17:7. Ese es un versículo que nos deberíamos de aprender de memoria y lo deberíamos tener al menos la cita en nuestro corazón, porque ahí está el pacto que hace con Abraham. Génesis 17:7 dice de la siguiente forma: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por todas, dice, no por 4, 5, ni por 1000, por todas, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y miren lo que dice esta: y os tomaré por pueblo mío, es decir, por aquel que me va a servir y me va a honrar, y seré vuestro Elohim, y seré vuestro Dios. Y lo otro es: y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré por heredad, refiriéndose a la eventual conquista de Canaán, la cual será la tierra de los descendientes de Abraham para siempre. Se van dando cuenta cómo, por eso vuelvo a decir, estamos viendo cómo Dios sigue cumpliendo sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Y la heredad está en manos de los israelitas. Alguien me podrá decir: pero ellos ya están allí. Sí, pero recuerden la promesa que le hizo Abraham, que esa tierra iba a ser desde el río Nilo hasta el río Éufrates, y eso todavía no lo hemos visto. Así que paulatinamente Dios va a ir cumpliendo la promesa a Abraham de darles toda la tierra que él ha decidido darles por heredad a los descendientes de su amigo. Así que seguimos en el camino de que Dios manifieste por completo a los descendientes de Abraham todas las promesas que le hizo en Egipto. En los siguientes versículos vemos claramente que estas promesas que le hizo también aplican para nosotros, porque podemos ver en ellas lo que hizo Yeshua en nuestras vidas. La primera promesa dice que los sacaré. Ya dijimos que es una libertad espiritual de nuestra esclavitud de la mente. Juan 10, del 1 al 5. Vamos a ir a esa cita. Juan 10, del 1 al 5. Y dice así. Juan 10, del 1 al 5. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dios, cuando estamos aún en su redil y nos vemos amenazados por el salteador y el ladrón, nos hace oír su voz y nos saca de nuestra esclavitud espiritual, y poco a poco nos va mostrando su amor. Así que sí, eso se cumple con nosotros. Pueden examinar también Apocalipsis 18:4. La segunda promesa es: los libraré. Gálatas 1:4. Vamos a Gálatas 1:4. Dice así. Gálatas 1:4. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, dice, de este presente siglo malo, de nuestro propio Egipto, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Así que también esa se cumple para nosotros. También pueden ver 2 de Pedro 2:9. La tercera promesa: los redimiré. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, 17, 19. 1 de Pedro 1, del 17 al 19, y dice así: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, haciendo alusión también a la peregrinación que ocurrió cuando los israelitas fueron liberados y anduvieron en el desierto. Sabiendo que no fuisteis redimidos, aquí viene la palabra redimidos, también fuimos redimidos. No fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir heredada por nuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, al igual que los israelitas,
que si recuerdan, dijimos que es la redención con la sangre de un cordero por la que el Señor había dicho eso. Sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, la sangre de Mashiach, de nuestro Mashiach, de Jesucristo nuestro Señor. La cuarta promesa dice que Él los tomará. Y mire si Dios no nos ha tomado a nosotros. Juan 1, 12 al 13. Vamos a la epístola de Juan, capítulo 1, versículo 13. Y dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, somos sus hijos y Dios es nuestro Padre y nosotros nos hemos convertido también en la herencia de Dios, en la herencia de Yeshua también. Así que también se cumple esta palabra entre nosotros. También en la quinta promesa dice, lo llevaré. Hebreos 2:10 dice de la siguiente forma. Hebreos 2:10 dice, Hebreos 2:10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Él nos llevó a la gloria y nos establecerá también en la tierra prometida, en la tierra que trasciende, en la tierra en que muchos de nosotros seguimos confiando que veremos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Así decía el pastor. Me encanta acordarme de eso porque mi pastor Fito decía de esa forma y se acordaba de esa alabanza. Entonces la revelación de Dios a Israel se va a manifestar como Yahvé en las plagas y a los egipcios como el Elohim que hace justicia a aquel que se atreve a tocar a uno de sus hijos, a uno de su pueblo. Entonces Dios empieza a trazar el camino de la liberación de su pueblo, tratándolo con ternura y compasión, haciendo diferencia entre Israel y Egipto y mostrándose como el Dios de juicio, como Elohim al faraón y a Egipto entero. Por tanto, el Señor ordena a Moisés que aparezca ante Faraón y realice una serie de milagros y prodigios, como el de la vara convertida en serpiente, que ya se lo había dicho cuando se le apareció en el Sinaí en la zarza ardiendo. Aunque los magos egipcios pudieron imitarlo, la serpiente de Moisés devoraría a la del faraón, siendo una señal profética de lo que sucedería más tarde. Y la manifestación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de ellos, el Dios manifestado como el Shaddai, y ahora revelado a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob como el Dios de ternura y compasión, se iba a manifestar ahora en las plagas con toda su poder y con toda su falta de misericordia para el pueblo que ha de por tanto tiempo oprimido a su primogénito Israel. Y empiezan una serie de bloques de plagas en los que Dios iba a ir eliminando a cada una. La palabra hebrea que ha sido traducida como plaga es negá. Esta palabra indica un estado de ser afligido, como un tipo de maldición sobre algo o alguien, en este caso sobre Faraón y su pueblo, usualmente con la idea de un castigo como pago por una ofensa hecha. Este mal puede tomar varias formas, como una enfermedad, una pestilencia, un terremoto, perder un ser querido o perder la riqueza y prosperidad. Las sufridas por Egipto fueron de origen sobrenatural y demostrando un poder en cada una de ellas que nunca había sido visto en toda la historia, de tal forma que la nación que era considerada la mejor y la más poderosa y la más próspera
de aquel entonces, del mundo conocido, ahora iba a ser hecha a pedazos. Su economía, su ejército iba a ser de varias maneras, pues, minimizado. Y después de eso, Egipto nunca tuvo la gloria que tenía cuando tenía a los israelitas dentro, aun cuando los estaba oprimiendo. Así que, hermanos, de aquí en adelante vemos 10 plagas. En esta porción de la parashá vemos a 7, que es el Nilo que se convierte en sangre, las ranas, los piojos, el enjambre de insectos, la pestilencia de ganado, los furúnculos y el granizo. Las demás, las 3 que restan, se examinarán en la siguiente porción, y esas últimas 3, que son la de langostas, la de la oscuridad y la de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, pues son consideradas las plagas de la oscuridad. Dios poco a poco fue aumentando el grado de que podríamos decir de fuerza en cada una de ellas, con tal de que los hijos de Israel no temieran tanto, y los hijos de alguna manera de Faraón, el pueblo de Faraón y el mismo Faraón se convirtieran al Señor. Así que lo que vemos, hermanos, es como el despliegue de Elohim sobre el pueblo de Egipto, y el amor, sobre todo, sobre cualquiera que hayan conocido los israelitas en su condición de esclavo, y más allá, ahora se manifestará a ellos, a través de guardarlos y preservarlos, y ver cómo Dios podía hacer grandes maravillas, y conforme a lo que le dijo a Abraham, de que su pueblo iba a salir después de haber hecho justicia con aquellos que lo habían pisoteado y lo habían esclavizado, además iban a salir con muchas riquezas. Ese es nuestro Dios, hermano. Es parte de la naturaleza de Dios. Tenemos un Dios que nos defiende y que va con nosotros, y un Dios que nos ama de una manera profunda, y de esa forma podemos ver cómo defiende a cada uno de sus escogidos y hace de ellos una gran bendición para los demás, como le dijo a su siervo Abraham. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, que el Señor los bendiga, que esta semana que comenzamos sea llena de la misericordia de Dios para cada uno de ustedes. Y recuerden que no somos más que los hijos del Señor, aquellos que le debemos reverencia y le debemos amor a aquel que nos amó primero. Que el Señor les bendiga. Amén.